Y hay un tema que quiero tocar por encima y es el tema actual, la situación actual. Ya sabemos de lo que hablamos, que ya se habla en las noticias, ya se habla en todas partes, entonces no quiero que nos centremos mucho aquí, pero oye, estamos hablando con un médico, vamos a hacerle un par de preguntas rápidas, preguntas Las que haga sencillas falta. y es que yo no veo las noticias, yo no me entero de lo que está pasando, así que te pregunto a ti directamente y así me informo Pues un poquito. ya se acaba la pandemia. Ya Ya está está. todo. Ya está, ya está. Te has Hostia, perdido tío, eso. yo llevando la mascarilla sin darme cuenta, se ven estar riendo de mí ya. No, no, la verdad que la situación es compleja. Digamos que vamos avanzando con las vacunas, se está vacunando un montón de gente. Al final, las vacunas es, digamos, una herramienta que tenemos para prevenir, ¿no? Poco a poco vamos también descubriendo más cómo es esta enfermedad, cómo evoluciona e intentamos afinar más el tipo de tratamiento que tenemos, ¿no? Recordemos que para una enfermedad tenemos, la prevención es la mejor medicina. O sea, el dicho este que decimos siempre de mejor prevenir que curar, es mejor realmente prevenir una enfermedad. Si después pues tenemos a personas o pacientes, en este caso, que tienen la mala suerte de infectarse, intentamos afinar más con el tema de tratamientos. Es una situación difícil, la verdad que no es una crisis solo sanitaria, es una crisis mundial en todos los niveles, porque lo que para los sanitarios, las personas que trabajamos en los hospitales, lo que sería mejor es que todo el mundo estuviese encerrado en casa y que no se hiciese nada, porque al final bajaría muchísimos contagios. Evidentemente no lo puedes hacer porque hundes los sistemas económicos, hundes emocionalmente a las personas y las personas necesitamos hacer algo más que no sea solo estar en casa. Así que, pero bueno, parece que la situación va mejorando un poquito, probando diferentes estrategias, diferentes comunidades autónomas en España, diferentes regiones en Italia, diferentes países en el mundo. Y bueno, estamos un poco expectantes a ver cómo evoluciona todo. Porque por poner en contexto un poco, que creo que no lo hemos mencionado, tú estás en Italia, por Eso, yo Milán, estoy en el ¿verdad? norte, eso es, estoy en el norte, una ciudad que está al norte de Milán. Ujú. Antes trabajaba en urgencias, de hecho tuve la mala suerte o la suerte de encontrarme, no sé si las personas se acordarán, un pequeño pueblo donde se encontró el primer caso de coronavirus en Italia. Yo estaba justo en el hospital, no de ese pueblo, sino en el hospital más grande cerca de ese pueblo. De hecho, yo estaba de turno la noche que se descubrió. Estaba trabajando en urgencias, antes trabajaba en urgencias cuando se descubrió que había un caso positivo. Me acuerdo que nos llamaron, se llama Codoño este pueblo, y nos dijeron, oye, que cerramos urgencias, que tenemos un positivo. Nos miramos todos en plan de, pero eso no estaba en China. Y bueno, y de ahí pues bueno, nos llevamos la primera, o sea, fue como un tsunami. O sea, se quedó todo muy tranquilo y de repente, ¡pam! Y llegó todo de golpe y bueno, y de ahí pues nada. Sí, la zona de Lombardía fue noticia durante mucho tiempo. ¿Cómo lo vio Ujú. la comunidad médica allí? ¿Cómo lo visteis vosotros? Porque aquí las primeras noticias, sí, está en Italia tal, pero hay un caso, sí, eso no estaba en China. ¿Realmente veíais ya la gravedad que había o ahí lo... Al principio no, porque al principio pensábamos que era como una gripe, un poquito más, que da un poquito más de complicaciones, o sea, un poquito más chungo que una gripe, digamos. Lo que pasa que, de hecho, yo mismo hice un vídeo que después se volvió viral, le salió en medios de comunicación en España y demás, en el que al principio yo en ese vídeo decía, bueno, es una gripe más complicada, es un poquito, repetíamos lo que decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y al final yo el mensaje que daba en las noticias y demás cuando salía era que sobre todo son muy importante estar alerta pero no estar alarma. Y sigo pensando lo mismo, porque al final cuando tú estás en urgencias tienes una situación súper urgente con un paciente, no tienes que perder la calma, tienes que tener los protocolos internos muy muy claros, sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes que tienes que diagnosticar en 5 segundos o esta persona puede morir porque es la realidad. Entonces es no perder la calma y es un poquito lo que quería transmitir yo. Evidentemente ese vídeo quedó desfasado, lo puse en privado porque al final, pues aunque era un vídeo que funcionaba muy muy bien, pero prefiero que esté la información correcta. De hecho, hice un vídeo pidiendo disculpas por una equivocación, que al final pues es la información con la que trabajamos en ese momento, ¿no? Creo que nos pasó a todos en ese momento que, Ujú. vamos, lo de decir solo es una gripe o habrá solo 2 o 3 casos. No fuiste solo tú, sino todos. Yo mismamente estaba en Vietnam en aquel momento y me decía la gente, ¿puedo viajar por Asia? Y yo, claro que sí, si aquí no pasa nada, si esto es una Claro. gripe, ¿no? Y luego tuve que callarme la boca, claro que sí. Vale, y respecto al ritmo de vacunación, que dices que va avanzando, que va bien, etcétera, en España se prevé que en verano 70% de la población estará vacunada, lo cual es como súper optimista. ¿Tú crees que eso es realista o no? Pues es que no tengo ni idea, es que no tengo ni idea honestamente. Sé que evidentemente la mala prensa que están haciendo con todo el tema de AstraZeneca está haciendo que las personas duden más del tema de la vacuna, de que se pongan muchos problemas. Al final lo que está pasando con AstraZeneca es que sí, que están dando, no sé si aún demostrados directamente, algunos casos de trombos con las personas, pero, o sea, pero al final tenemos que
decir, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo venden muchísimo este tipo de cosas del coronavirus, de las vacunas, venden muchísimo en los medios de comunicación. Estoy seguro que no están publicando cuántas personas mueren de cáncer al día, cuántas personas mueren de infarto, pero ¿por qué no vende? Pero ¿por qué no vende? Y al final, ¿sabes qué pasa? Que es como si yo digo, por ejemplo, me vacuno y voy por la calle y me cae un árbol encima y dice, oh, joven de 29 años, médico, se vacuna y muere al día siguiente, muere el mismo día, pero igual no tiene nada que ver. Entonces, lo que pasa es que lo que no se dan cuenta los medios de comunicación es que esto hace que las personas desconfíen mucho más. Y yo siempre digo que hay que poner en duda todo, o sea, hay que ver, estudiar bien, entender bien todo, pero al final están dando tantísimo miedo que las personas empiezan a desconfiar del método científico. Ya no solo con esto, también terraplanistas y otras sandeces, ¿no? Pero es un problema, porque al final es un problema de sanidad pública y a mí me da mucha pena. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me voy por las ramas, ojalá, te lo digo en serio que ojalá lleguemos al 70%. Vale, gente de chat, si queréis proponer preguntas con tema COVID, ahora es el momento porque luego voy a intentar pasar de esto completamente e irnos por las ramas. Entonces, aquí tenéis a un doctor, le podéis hacerle alguna pregunta con este tema. Vale, ya sé que no hay una respuesta, que nadie la tiene, pero si pudieras adivinar el futuro, ¿cuándo crees que, pum, el mundo vuelve a la normalidad? ¿Tú tienes una fecha que diga, yo creo que por aquí ya? Yo, mira, fíjate, hoy justo lo estaba comentando con unos compañeros de trabajo. Si para verano del 2022 estamos ya más tranquilos, ojalá. O sea, igual sería una fecha así un poco optimista. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Ostras, el mundo no optimista. volverá. Sí, yo creo que sí. Porque, a ver, evidentemente quiero dejar claro que no soy virólogo, no soy microbiólogo, no soy epidemiólogo, o sea, no es mi especialidad y es muy difícil hacer predicciones con esto porque al final los virus van mutando y o sea, las diferentes cepas, la inglesa, la variante inglesa, brasileña y demás. Lo que pasa es que yo creo que no se va a volver a la normalidad de antes, o sea, el mundo que teníamos antes del COVID yo creo que ya no existe, pero por muchas cosas. Y de hecho, hice un vídeo, aquí un poquito haciendo la autopromoción, pero hice un vídeo, por ejemplo, hablando de que hay cosas que ha traído esta pandemia que me gustan, o sea, que me gustan que ha traído esta pandemia, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que tú puedas entrar al supermercado y puedas limpiar el carrito, o que por ejemplo haya más guantes para el tema de las gasolineras y demás, por el tema de higiene. O sea, tú piensas que antes, o que normalicemos un poquito más el pedir a una persona que no esté pegada a nuestro cogote cuando estamos a punto de entrar en un avión. Es como, disculpa, ¿te puedes separar un poquito? O sea, espacio vital. O sea, al final, tú piensas que antes, cuando estamos en el avión y teníamos igual a alguien al lado que tosía muchísimo, no pensamos en plan de, sino pensamos en plan de, joder, me está poniendo la cabeza como un bombo. O sea, era por el ruido, o sea, no era por este tosiendo, no se está cubriendo la mano. Entonces es como que hay cosas bueno, pues que se ha normalizado más. Yo creo que los médicos, hasta que nos quitemos las mascarillas en el hospital, si nos las llegamos a quitar en algún momento, pasará muchísimo. Igual vuestro sector se la queda puesta, ¿no? Sí. Yo al final me he acostumbrado bastante. O sea, al final en quirófano siempre tenemos que llevarla por motivos de seguridad para el paciente, para que no se nos caiga pues saliva o lo que sea, un pelo de la barba o lo que sea. Pero yo creo que al final es algo que se va a quedar. La mascarilla, por lo menos en el hospital, yo creo que se va a quedar. Insisto, has dicho verano 2022 como algo optimista, diciendo que puede llegar a ser más. Yo estimaba antes, al menos con esto que dicen 70% en verano, dije pues a finales de año esto ya está. Pero bueno, que va. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el chorro de agua fría? Que es algo que me temo. Yo o sea, soy bastante conservador cuando pienso en estas cosas. Siempre me pongo en la peor situación y si es mejor, pues queda mejor. No sabemos cuánto tiempo van a aguantar los anticuerpos con la vacuna. No sabemos cuánto tiempo duran. No sabemos si va a ser, por ejemplo, tipo... O sea, igual hay estudios. Yo no estoy muy actualizado, no estoy también poco siguiendo la actualidad de todos los artículos que salen. Pero, por ejemplo, cuando tú te vacunas contra difteria y contra el tétanos, tienen que poner cada 10 años un recordatorio. La gripe, por ejemplo, es una campaña anual. Y contra la COVID-19, ¿cómo va a ser? Va a ser anual, va a ser cada 2 años, porque no querría que nos encontrásemos justo cuando las personas que nos hemos vacunado estén bajando nuestras defensas y que aún no estemos todos vacunados y que sea un ciclo sin fin. Y en ese caso, llegados a ese punto, ¿no quedaría más remedio que decir, vale, pues vivimos con ello? No, sí, seguramente es una enfermedad que ha llegado para quedarse, sí, eso es muy posible. Al final veremos cómo muta, si muta, por ejemplo, el virus y se hace menos letal. O sea, tú piensas que al final el virus no responde lógicamente, pero a un virus lo que le interesa no es matar a más personas, porque si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el virus me contagia a mí y a mí me mata por lo que sea, yo no puedo contagiar a nadie más. Sin embargo, si es un virus que me dejas un poquito con un catarro, pichipichá, y voy a otras personas, al final el virus se sigue
esparciendo más. Entonces, lógicamente al virus le interesaría más no matar tanto, o sea, no ser tan letal, pero ser mucho más contagioso. Una vez más, los virus no funcionan de manera lógica. El virus es una cosa minúscula que Que no el virus no tiene... está pensando, ojalá, me quiero pasar. Eso es, eso es. A ver la siguiente mutación que es lo que consigo. No, no, pero bueno, pero sí, es un poquito, está todo un poco en el aire. Vale, alguna preguntita de chat. Dice Salvador más foto. Una vez pasado el COVID, ¿puedes volver a cogerlo? A ver, si con cogerlo significa que puedes dar resultado a una PCR, o sea, puedes dar resultado positivo a una PCR, sí. O sea, porque al final, por ejemplo, la vacuna, o por lo menos la vacuna Pfizer, que es la que me puse yo y es la que estoy más al día, la vacuna lo que hace no es, o sea, una vacuna lo que te crea, digamos, es una defensa, ¿vale? La vacuna antes de estas, normalmente las vacunas que se utilizaban es o una parte del virus que no te puede provocar enfermedad, o un virus dejado tonto, o un virus muerto, digamos. ¿Por qué? Porque cuando te inyectaban eso, el sistema inmune de tu cuerpo reconocía ese virus y creaba los anticuerpos, que son las defensas específicas contra ese virus. Digamos que es como si aprendiesen una técnica marcial que saben exactamente cómo derrotar a ese enemigo. Y después hay otros anticuerpos que se acuerdan, dicen, oye, yo a este lo he visto, es como decir, yo a este tío lo he visto por la calle y ya sé que este es un problemático, pues voy a darle pal pelo. O sea, eso es un poquito la idea de las vacunas, cómo funcionan. La vacuna, por ejemplo, que han hecho ahora, no es así directamente contra el virus, pero es contra una llave que tiene, que es una proteína que se llama proteína Spike, y es una llave que tiene el virus para entrar dentro de nuestras células. Por lo tanto, tú atacas esa llave, por lo menos, y por lo tanto el virus se queda pululando en tu cuerpo, pero no tiene una manera de poder entrar en tus células. Entonces, tú puedes dar positivo porque tú puedes volver a pillar el virus, pero no te hace nada. Eso es teóricamente lo que hace la vacuna. Ya sé que es un poco complicado a veces igual de quizá llegar al concepto de cómo puedo tener un virus, pero no me hace nada, porque el virus no puede entrar, no tiene esa llave, no tiene esa manera de entrar dentro de tus células. Y al final, pues el virus es un parásito que necesita entrar en tus células para poder sobrevivir. Si no entra en tus células, se muere y ya está. Esto me lleva a la pregunta de Neocortex CD que dice, entonces si me vacuno, ¿puedo seguir contagiando? O si Sí. tú das positivo, puedes contagiar. Claro. Eso es lo que aún están estudiando, pero yo me temo que sí. O sea, no sé si hay estudios, repito una vez más, no estoy actualizado en los estudios que han salido últimamente, estoy muy centrado ahora en otras cosas de medicina, pero sí, en principio eso podría ser un problema y ese es otro de los problemas que hay, porque si tú puedes pillar el virus y el virus puede estar dentro de ti, tú en principio, al final, o sea, los test esto que nos hacen la PCR, nos hace en la nariz y en la boca, porque se ha visto que en la rinofaringe, o sea, digamos que detrás, digamos al fondo de la nariz es donde se acumula un poquito de este virus, ¿no? Donde ahí se acumula un poquito más en las vías respiratorias. Entonces, en principio, si tú ese test es positivo, le estornudas en la cara a alguien, que no lo vas a hacer porque ya hemos aprendido todos, que tenemos que tener medidas de seguridad, toser dentro del codo y demás. Bueno. Pero en principio podría, bueno, o teóricamente tendríamos que haber aprendido todos, mejor dicho. Pero sí, podría, no lo sé al 100%, pero podría ser algo que sucediese. Así que, aunque estemos vacunados, nos acaba aquí todo, sigamos con mascarillas, distancia de seguridad y lavándonos las manos a tope.